Ya, Kemper es un sujeto de Estados Unidos que a finales de los años 60, o sea, de hecho un poquito antes, él cuando tenía 15 años asesinó a sus abuelos. ¿Ya? Todo esto llamó la atención porque resulta que su madre tenía un tema muy fuerte con él, lo odiaba prácticamente. Era un chico que para su edad era demasiado alto. Entonces era un chico que, claro, tenía una apariencia intimidante y en cierto punto la madre comienza a sospechar que podría intentar abusar de su hermana cuando este niño tenía recién 8 años. Entonces lo comienza a encerrar en el sótano para dormir y él comienza a desarrollar como un odio hacia su madre a raíz de esta situación y empieza a fantasear, que es algo súper importante en el desarrollo de los asesinos en serie, que es cuando son pequeños, comienzan a tener fantasías sádicas. Y él lo que hacía era cortarle las cabezas a las muñecas de su hermana, algo que eventualmente replicaría con los cadáveres de sus víctimas. A los 15 años asesina a sus dos abuelos y es enviado a un psiquiátrico en donde descubren que este tipo tenía un CI de 145. Era muy, muy Muy listo. inteligente. Sí, sí, sí. Y a medida que pasa el tiempo, lo dejan en libertad porque los psiquiatras, los psicólogos consideran que ya estaba curado, que era una persona que ya estaba apta para integrarse a la sociedad. Y Ya. resulta que él cuando sale a la edad de 23, 22, 23 años del psiquiátrico, pesaba 140 kilos y medía 2 metros 6 de estatura. Era un gigante. Entonces Buah. claramente llamaba la atención de la gente cuando lo veían. El sujeto tenía una apariencia intimidante y él se da cuenta que él seguía teniendo estas tendencias necrófilas. Él quería mantener relaciones sexuales con una mujer, pero que esta mujer no tuviese ningún tipo de voluntad. Entonces lo que él decide es salir a las carreteras a buscar mujeres que hacían autostop en ese momento, que eran como estas chicas hippies y todo eso, y las atrae hacia su vehículo y las mata y eventualmente comienza a abusar de sus cadáveres y lanza las cabezas por ahí por las colinas de Santa Cruz, en California. Wow. Él asesinó a un total de 8 mujeres, finalmente asesina a su propia madre, abusa sexualmente de su madre, la decapita, etcétera, y finalmente él se entregó a la policía y la policía no creía que fuera él porque él además era amigo de los policías del lugar. Se juntaba con ellos a beber en la noche, cerveza, hablaban acerca de la ola de crímenes que se estaba cometiendo en Santa Cruz, etcétera. Un manipulador. Pero tremendo, Sí, tremendo. sí, 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 sí. Engañó hasta a los psicólogos del psiquiátrico. O sea, que Claro, eso, cuidado, Eso es complicado. engañó incluso a los expertos del FBI que estaban recién iniciando sus estudios en torno a la temática de los asesinos en serie. Robert Ressler, que es uno de los mejores expositores, digamos, de este tema. Él fue el que instauró el término serial killer en los años, Sí. mediados de los años 70 en Estados Unidos. Entrevistó a Kemper y quedó impresionado con lo que sabía este tipo porque era demasiado inteligente. Así que Y fue sentenciado a muerte, lo mataron en la cárcel, sigue vivo. F. Kemper sigue vivo, no lo condenaron a muerte porque de partida él se entregó, colaboró con toda la investigación de los casos, porque no tenían ninguna prueba en contra de él, era un tipo brillante, Joder, pero también porque en California en ese entonces no existía la pena de muerte. claro, claro. Y... Pero no va a salir de la cárcel. No, de hecho él tampoco quiere salir, él dice que se considera un peligro para la sociedad. Joder, Eh, pues, oyes, al menos ese hombre, pues, tiene una luz al final del túnel, ¿sabes? Sabe que hay es mala mucha, gente, lo sí, reconoce y que quiere estar ahí y no quiere salir. hay muchas entrevistas de Kemper en YouTube. Y lo más curioso es que, por ejemplo, hablan con los especialistas y hay muchos que creen que si sale en libertad no va a volver a matar, curiosamente. Bueno, yo no me la jugaría tanto. Yo tampoco. Es un psicópata de toda regla. Yo no me la jugaría. Y después háblame de la antigua Unión Soviética. Ya, también en la Unión Soviética hubo un caso que se llamaba, que fue conocido en ese entonces como el monstruo de Novokuznetsk. Sí. ¿Ya? Esto es bueno, en la ex Unión Soviética, en Rusia, que digamos que empezaron a desaparecer muchos niños y se pensaba, en cierto momento, que incluso podían ser víctimas de un monstruo del río de Novokuznetsk.
porque los chicos aparecían, bueno, en estados, digamos, putrefactos, y decían que tal vez podía haber una especie de monstruo, Un que cocodrilo, una sí, cosa de esas, ¿no? claro, como una suerte como de criatura mutante por el tema también de los químicos y todo ese tipo de cosas que efectivamente estaba arrastrando chicos hasta ese río y los devoraba y los expulsaba por algún lado. Sí. Pero finalmente se descubrió que era un sujeto que también tenía como 23 años, Alexander Spesietsev, que se acercaba a lugares de la zona en donde veía chicos jugando por la calle y todo eso, y se los llevaba a su departamento, ¿ya? Y en el departamento los encerraba durante un par de días, los torturaba, abusaba sexualmente de ellos y finalmente los mataba. El tema es que en el departamento también estaba su madre, y su madre con los cadáveres cocinaba, y ellos dos se comían a las víctimas. Su Hostia. hermana llegaba una vez a la semana a la casa y también comía con ellos las víctimas. Lo reprendían porque llevaba víctimas a la casa, pero finalmente el tipo seguía haciéndolo. En cierta ocasión, Alexander Spesietsev llevó a 5 chicos a su casa el mismo día. Los 5 chicos estaban jugando en la calle, él los condujo a su departamento, los amarraron e incluso les lanzaba un perro para que los matara. El perro les mordía la yugular a los chicos. En otra ocasión llevó a 2 niñas a su casa y obligó a una de ellas a descuartizar a la otra después de que la mató el perro, para que se la comieran y también le daba de comer a su amiga. Cuando a él lo atrapan, una de estas chicas consiguió sobrevivir, pero por un par de horas, porque las heridas eran muy graves y delató, y digamos, contó toda esta historia a la policía que no se lo podían creer. Dentro de la casa, en el departamento, en el baño habían restos humanos, en la parte de la cocina habían otros restos humanos. Los vecinos se habían quejado de los olores, pero resulta que esta suerte de departamentos en bloque que se solían construir en esa época tenían muy malos olores por el tema de la humedad. Entonces la policía pensaba que se podía producir por ese tema, pero en realidad eran los cuerpos que se estaban descomponiendo ahí mismo y otros que los lanzaban al río finalmente. Se cree que pudieron haber matado entre ellos unas 25 víctimas. Uf. Ahora, claro, Spesietsev era un esquizofrénico, no era un psicópata. Entonces ahí hablamos de otro tema, o sea, era un sujeto que tenía una enfermedad mental, que se desconectaba de la realidad por ciertos ratos. Hostia. Y bueno, fue sentenciado a muerte, me imagino. Spesietsev, sí. Sí, ¿no? O sea, no, no ha tenido otra, otra más. Después, YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.